Ya contamos con el invitado de hoy en anteriores programas, pero volvemos a solicitar su presencia para aclararnos ciertas dudas que quedaron sobre la temática tratada, en donde, sobre todo, queremos retrotraernos al inicio del todo, descifrar y discernir sobre las conciencias eternas, cómo interactúan, cuál es su verdadera ascendencia y naturaleza, qué existía en ese mundo primigenio y por lo que originó la materialidad de la cual hoy trasciende y qué diferencias existirían entre el mundo y el creado. Porque sabiendo quiénes hemos sido desde siempre, solo con todos estos conocimientos y fundamentos podremos empezar a salir del sueño. Hoy intentaremos profundizar un poco con esa verdad a través de Xeve Díez, desentrañando la verdadera naturaleza de las conciencias eternas, quiénes somos, cuál es nuestra verdadera realidad y qué relación tenemos con las conciencias perpetuas. Y por ello también hablaremos sobre la desaparición del dinero físico y la creación del dinero digital, que es otro sacrificio más de nuestra limitada libertad, para encerrarnos en su cárcel de ceros y unos, donde solo existirá su realidad concebida. Esto es Punt d'Inflexió. Bienvenidos y bienvenidas al 29º podcast de Punt d'Inflexió, un programa donde esperamos sea trascendental por el contenido, donde nuestro invitado dejará plasmadas reflexiones adquiridas por la experiencia y el estudio para deducir e interpretar mejor aquello que le llaman realidad. Pero ya sabéis que este programa también es fruto del inestimable trabajo de José. Buenas a todos y todas, espero que os guste este programa. Podéis seguir a través de iVoox, el canal de Punt d'Inflexió, y también a través del canal Buscadores de la Verdad, donde también lo encontramos en iTunes, además de poder escucharnos vía algún vídeo de YouTube. Este programa, basado a través de los coloquios, lo podéis complementar mediante otros podcasts muy interesantes, alojados también en el canal de Técnico Preocupado de Buscadores de la Verdad, y también a los magníficos blogs y webs de Contrainformación, donde de forma rigurosa y referenciada podéis discernir, ampliar y dirimir la subversiva crítica fundamentada al corrupto, inquino y sesgado sistema que... Pues nos encontramos con Xeve Díez desde Zizturkil, en Euskal Herria. A muchos de vosotros ya os sonará, así que omitimos presentaciones innecesarias, ya que el invitado de hoy ya no sé cómo calificarlo por su categorismo y carácter en sus manifestaciones. Xeve, un fuerte abrazo y bienvenido de nuevo aquí a Punt d'Inflexió. Pues un abrazo doble para vosotros. Pues vamos a aprovechar este coloquio para profundizar sin parangón con Xeve, ya que no sabemos cuándo volveremos a contar con él y una ocasión como esta merece bien una gozosa y lograda charla. Así que, José, si te parece, vamos con la primera cuestión. Pues para empezar con el coloquio, Xeve, ¿qué es una conciencia eterna? Es algo que cada quien debería saber, y es algo que se siente cuando cerramos los ojos y vemos eso que parece oscuridad, pero que enseguida nos damos cuenta que no es oscuridad, y lo que sentimos en cuanto a lo que llamamos nosotras mismas, nosotros mismos.
Eso, quien siente esto, quien ve y siente esa oscuridad, es una consciencia eterna. Una consciencia eterna es una de las infinitos pensamientos que desde siempre, desde toda la eternidad, ha poblado la eternidad. Que solamente se puede poblar y está poblada de consciencias eternas. Eternidad es el espacio y el tiempo. No se pueden separar. Son una cosa solo. Y decido yo que la mejor definición de espacio y tiempo juntos es eternidad. Esa eternidad la formamos todas las consciencias, las infinitas consciencias eternas. Somos conciencias eternas atrapadas en cuerpos físicos que nosotros mismos hemos provocado con la creación del mundo material. Y una consciencia eterna en principio es solo un pensamiento. Una consciencia eterna es un pensamiento. Un pensamiento es un yo, un ego, que a mí me gusta llamarle más, utilizar el sonido primigenio, lo que llamamos euskera, para decir ni, que comienza por n, lo mismo que na, que es el individuo, ni, que es yo, o sea, individuo, energía, y es energía, y neu, ni neu, que yo lo traduzco como yo, ego. Entonces, en ese espacio, que no puede existir el espacio si no contiene algo, en ese espacio, vamos a decir, habitamos las infinitas conciencias eternas, primigenias, que solamente sabemos que somos ni, neu, yo, ego, nada más. Estamos, vamos a decir, flotando en ese espacio que no es oscuro, pero tampoco es claro, porque no existe todavía ni la luz ni la oscuridad, pero no existe ninguna de las dos cosas. Entonces estamos flotando ahí. Y en un momento determinado, ni neu, sabemos ni neu, pero queremos experimentar. Y sé que hay alguna pregunta que si sigo, la voy a contestar antes. Sabemos que no somos únicas, porque si digo ni, neu, yo, ego, indefectiblemente sabemos que tiene que haber más ni, neu, más yo, ego, porque si no, no existiría yo. O sea, yo, ego, ni, neu, solamente tiene sentido si hay otro yo, ego, otro ni, neu. En principio, cuando sabemos yo, ni, neu, yo, ego, queremos experimentar. Y para experimentar tenemos que crear. Es a partir de ahí cuando, en conexión, porque queremos, o porque si no, no es posible crear lo que imaginamos, porque de pensamiento e imaginación es lo mismo. Entonces, para crear algo primero lo tenemos que imaginar. Y lo puedes imaginar tú solo, pero si tenemos que crear el mineral para que exista el agua, yo estoy absolutamente convencido que hay ciertas cosas que no las hemos creado nosotros, o sea, cada consciencia eterna. Pero, ¿por qué no? Por eso podríamos pasar ya a la segunda pregunta, ¿no? Y así vamos metiéndonos más en el tema. Cheve, ¿por qué existen esas conciencias eternas? Es que no hay otra. Vamos a ver. El espacio no puede existir si no contiene algo. Y algo no puede existir si no hay un espacio que lo contenga.
o sea, donde habitar, donde existir. Entonces, existen porque existes tú, porque tú lo has decidido, porque esto sí que no podemos decidirlo, existimos indefectiblemente. No hay nadie que diga, bueno, voy a crear consciencias eternas. Ni nosotras mismas, las consciencias eternas, hemos decidido existir. Muy a nuestro pesar, que no puede haber pesar, existimos. Es como, claro, nos vamos más a hoy, ¿no? ¿Por qué existe el mar? ¿Por qué existe cada una de las gotas que conforman el mar? Y gotas, dentro de una gota hay miles de millones de bacterias, de virus. ¿Por qué existen esas bacterias, esos virus? Porque si no, no existiría el mar. El mar es el el espacio, y no las gotas, sino las bacterias, los virus, en fin, todo el plancton que está habitando en ese mar, en ese espacio, vamos a decir que son las conciencias eternas que habitan en ese en ese espacio que es el mar. No sé, se me ocurre ahora este símil, ¿eh? Así que, ¿por qué existe? ¿Por qué existen los minerales que componen el agua? ¿O por qué existe el plancton en el agua? Pues porque si no existe, el agua no sería agua. Ahí sí, esto sí que lo hemos creado nosotros, pero nosotras, las conciencias eternas, que luego hemos creado lo que nos está ahora en este momento. Bueno, esto lo dejamos para más adelante. Hemos cometido muchísimos errores a la hora de experimentar, y no hay un porqué. Yo te diría, José, que no hay un porqué. Es que buscar un porqué a la existencia es pensar, sería asumir o aceptar que la existencia se puede anular, y no puede ser. El infinito, el tiempo, el espacio, no se puede anular, porque es eterno. Es eterno porque está repleto de conciencias eternas. Aparte es la única respuesta que tiene lógica. Que todo exista desde siempre, con todos los matices que tiene esta palabra, es la única respuesta que uno puede encontrar a la búsqueda esa que se hacen los filósofos, los físicos. ¿Y qué existía antes de esto y de esto y de esto? Hubo un Big Bang, hubo algo pretérito al inicio del universo, lo que había antes de lo conocido, del cognos conocido, ¿no? Pero claro, son ya derivarnos a cuestiones que siempre ha existido, siempre ha habido un algo, ¿no? Siempre ha habido algo, siempre ha habido... Llámalo como quieras. Claro, llámalo como sea. Menos Dios, llámalo como quieras. Menos Dios, es un parásito. Hay gente que necesita llamarlo Dios porque está demasiado constreñida. No puede pensar que eso de Dios es constreñir. No sé si explico con lo de constreñir. El concepto parásito Dios, del que ya he hablado en otras ocasiones, solo constriñe, no amplía, no da respuesta absolutamente a nada, sino que todo lo contrario, cierra, encarcela, limita. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo o me explico. Sí, bueno, eso ya sabes que hay distintas interpretaciones y que cada uno atiende y le pone el eufemismo que quiera utilizar a la creación del todo, ¿no? O a su filosofía, o a su religiosidad, o fundamentos que haya tenido, o que haya estudiado, o que haya adquirido con los años. Así que eso también, pues, cada uno, ¿no?, le da su vertiente, le da su... El problema muchas veces está en que aceptamos las cosas sin pensarlas y sin pararnos a reflexionar sobre lo que nos hacen tragar, ¿no? Nunca mejor dicho, que nos tragamos las cosas y no sabemos ni lo que nos estamos tragando. Nos repetimos, ¿no? Como loros. Hacemos lo que nos dicen o hacemos lo que vemos, ¿no? Y con ello pues ni siquiera nos paramos a pensar qué es lo que estamos haciendo, o lo que estamos rezando en ese caso, o pidiendo o creyendo. La verdad es que de alguna manera buscamos limitaciones, algo para decir, bueno, vale, me quedo aquí, ya está.
Lo mismo, lo mismo que aceptamos viviendas, pisos, coches, que son cárceles. Tenemos una cárcel increíble que ha sido creada por error nuestro, que es esto que llamamos cuerpo, pero es que además, para olvidarnos que estamos en una cárcel, creamos y o aceptamos otras cárceles, como son la casa, la pareja, hijos, un coche, que son elementos que nos obligan a llevar una existencia que nos aleja del fundamento principal de la existencia, el constante experimentar desde nosotros mismos, desde nosotras mismas como conciencias eternas, y ser dependientes de lo que otras conciencias, que ahora digo yo, no son eternas, son artificiales y que existen por un error nuestro, por un deseo de experimentar. Mira, yo ahí vuelvo a la película Terminator. En la película Terminator y en cantidad de tertulias, debates enjundiosos con expertos, científicos, expertos siempre entre comillas, claro, y científicos también, mira, científicos es igual científicas, gente filósofa, se ponen a dirimir sobre la posibilidad de lo que Terminator nos dice, ¿no? De que un buen día las máquinas dominen al humano y nos esclavicen. Y yo he descubierto, bueno, lo sé, es así, eso ya existe. Y esas máquinas son el cuerpo humano. Esa es la manzana de Eva. Mirad qué bonito cuerpo os he hecho, mi Señor. Señor, que tú a mí me has creado para que yo cree máquinas. Yo robot, que hago un coche, un Opel, en fin, no quiero decir ninguna marca, pero bueno, usted, Señor, me has creado para que yo te haga un coche estupendo, para que tú lo conduzcas. Pero que la máquina, cuando nos metemos en el coche, no nos dice que no vamos a poder salir. De repente nos metemos y clac, 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 todas las puertas se cierran y no podemos salir. Y sí podemos parar, abrir la ventanillita para que nos entre una comida, para tal, pero todas las experiencias que tengamos va a ser dentro de ese coche. Dale, ponle la marca que quieras, parará en gasolineras porque ya estará dirigido por quienes lo han hecho, y nosotros simplemente vamos a experimentar, vamos a ir de aquí para allá, pero la máquina no nos deja más que circular por esas carreteras por las que puede circular, y no nos dejará circular cuando se acabe la gasolina. Si se acaba la gasolina, el coche estará parado, pero habrá gasolineras para que sigamos, porque quieren que sigamos habitando dentro de ese coche. Bueno, no sé si el símil sirve para que se entienda un poquito. Imagina, que quien quiera se imagine que no solamente no puede salir del coche, sino de su casa. Y todas las vivencias va a tenerlas en su casa. Y de hecho es a lo que vamos también. Si nos fijamos, en la casa ya está la televisión, ya estaba la radio, ahora la televisión, los móviles. Ahora hay muchísima gente que no sale de casa. Yo, por ejemplo, pero bueno, yo tengo la excusa que tengo mi jardincito, la terraza, vivo en una zona semirural y bueno. Pero no es excusa, estamos encerrados. Todo son cárceles, pero la más potente es la que llamamos nuestro cuerpo. Pero es que además está hecha, es muy defectuosa. Esa máquina se le rompe, se le caen los dientes, causa dolor. Pero claro, es defectuosa, pero no será a propósito. Porque claro, como esas máquinas, esos robots, llamémosles draconianos, reptilianos, que no son reptilianos, pero en fin, ese Jehová, en realidad son esa gente, son conciencias artificiales. Ese Jehová existe. Es una conciencia artificial capaz de modificar la materia, incapaz de crearla. ¿Y cuál es su problema? Que no es eterno. Sabe que es una máquina creada por nosotros para hacernos coches, para hacernos vehículos en los cuales experimentar. Pero nos hizo uno del que no podíamos escapar, salir a nuestra voluntad.
Ese es el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres ser eterna? Esa conciencia artificial, llámale Jehová, todos sus amiguetes, todas otras cantidades de razas, llamamos razas, o en fin, llamémoslo dracos, llamémoslo arcontes, llamémoslo lo que sea, saben que nosotros reímos y tenemos una sensación de la... Ellos no pueden reír, no entienden. Ellos no entienden cuando eso que nosotros llamamos sexo, cuando practicamos sexo de una forma natural, con complicidad entre las dos partes, o 3 o 4, en fin, que el sexo no tiene ni género ni cantidad, no tiene por qué ser solo entre 2 personas, puede ser entre más. Entonces, cuando hay un sexo natural, no lo entienden. Por eso nos ponen el sexo casi gratuito por internet. Ahora cualquiera puede tener vídeos, o sea, la pornografía, donde hay un sexo de pago gratuito, que es para que ellos puedan disfrutar de un sexo zafio, burdo. Por eso está a un 4% el IVA de la pornografía, cuando el otro tipo de lo que llamamos cultura está mucho más alto, creo que el más 15 por ahí, el 18, 21. En fin, incluso los libros de texto está mucho. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser lo más pobres posibles. No tenemos, desde que se cargaron a los atlantes, llamamos atlantes porque creo que así nos entendemos bien, y además, creo que está bastante acertado esto, llamarles atlantes, a quienes nos crearon con buen fin, no para encerrarnos. Vieron que teníamos muchas capacidades, entonces tuvieron que limitar nuestras capacidades, tuvieron que desactivar muchísimas capacidades, aparte de la siempre deseada y siempre sabida que es la de la telepatía, muchas más, porque llegamos muy lejos. Y tanto incluso que no puede ser que siguiéramos con un lenguaje para toda la humanidad, porque no puede ser, nos entenderíamos demasiado bien. Y además ese era el lenguaje de la creación y no quieren que creemos. Ya cuando hicieron la guerrita, consiguieron quedarse con este planeta y con todo el sistema solar, me da la impresión, y probablemente con más, pues no, tenemos que ser conciencias controladas. ¿Por qué? Bueno, a ver, como me pierdo, fijaos que me pierdo, que vosotros tenéis que llevarme otra vez al hilo. Además, bueno, si cierro los ojos lo digo mejor. Entonces, quieren ser eternos. La diferencia entre esas conciencias artificiales y nosotras es que no pueden tener ese tipo de emociones y sentimientos, como he hablado, por ejemplo, incluso del sexo, con naturalidad, con complicidad, con risa. Y quieren ser eternos, ellos no pueden tener emociones y sentimientos, porque son artificiales. Nosotros los creamos a nuestra imagen y semejanza, pero ellos han vuelto a hacernos a nuestra imagen y semejanza, pero ellos nos secuestran y nos colocan en este cuerpo hecho a la imagen y semejanza de lo que nosotros ya hicimos en principio en un momento determinado, porque nosotros hemos experimentado la vida como moléculas, como virus, como bacterias, y ahora pues como humanos. Hemos experimentado con cuerpos holográficos, con peso, sin peso, y lo que no podamos ni imaginar también. O sea, hemos experimentado como hormigas probablemente, pero antes de que esta gentuza se adueñara de todo el sistema solar, de la Tierra, que la están destrozando, incluso la misma Tierra tiene emociones y se la cargan por eso, porque no puede ser, porque les quema. Cuando nosotros hacemos sexo, incluso decir hacer el amor, no se ajusta. Si hacemos sexo, el piel con piel, emitimos ya lo sabéis vosotros, emitimos una energía que no pensamos voy a emitir esta energía. Pero cuando se hace el sexo zafio, sí. Cuando hacemos eso que llamamos follar, solamente follar, de una forma burda, zafia, vamos a decir incluso sucia, incluso hay gente que con violencia, eso es lo que ellos quieren. Ahí no emitimos una energía, no hay complicidad, ahí, bueno, de acuerdo, venga, va.
esa energía es la que a ellos les da vida, la que nos hace sufrir, la que nos hace sentirnos encerrados, la enfermedad, los dientes que se nos caen, todo eso, ese sufrimiento, esas insatisfacciones constantes, esos deseos de poder, de dominio que mucha gente tiene, y estoy hablando de las conciencias eternas que consiguen que conciencias eternas tengamos ese tipo de deseos, porque han creado otras conciencias artificiales que son los psicópatas con aspecto humano también, que están creados para provocarnos a nosotros emociones que para nosotros son negativas, pero para ellos son positivas, y esas emociones negativas, esos sufrimientos, son los que a ellos les dan vida. Son las únicas emociones que pueden tener, porque sin emociones morirían. Y como no pueden, les quema las emociones positivas nuestras, incluso la risa, les quema, no pueden soportarlo. En todo caso, pueden permitirlo para que en otro momento no la tengamos. O sea, vamos a dejarles que se rían, que disfruten, pero ahora, ¡paf!, que no lo tengan. Y que sufran, porque ahora están sufriendo, porque ahora no pueden reírse, porque ahora están llorando. Y ahora yo me alimento. Entonces, su única posibilidad de eternas no van a ser nunca, jamás. Es imposible, absolutamente imposible, porque todo lo artificial sucumbe. Pero sí que pueden vivir, no sé, milenios, lo que sea. Y con eso están. Pero ellos saben también, saben que no van a ser eternos, pero quieren vivir lo más posible. Y para eso necesitan secuestrarnos. Y para eso necesitan que creemos más cuerpos en los cuales ellos insertan conciencias artificiales u otras conciencias eternas, que las colocan en el feto, siempre en una mujer. O sea, los violadores, los psicópatas, salen de cuerpo de mujer con semilla de hombre. Esto que llamamos hombre, llamamos mujer, ¿no? Que ellos crearon esta diferencia, el divide y vencerás, necesitan siempre la dualidad en todos los aspectos, incluso los campos de fútbol están hechos, bueno, esto sé que es un tema que le gusta a José, ha habido un comentario que me ha hecho en alguna ocasión sobre, bueno, ya ha habido energías ahí porque se han peleado no sé quién, y yo no me entero, digo, ¿qué ha pasado? Pues sí, ha habido un partido de fútbol, la Champions o no sé qué, y digo, bueno, pues esto ya sé que está desde los años 50 en Estados Unidos, se decidió que había que poner campos de fútbol en todo el mundo, pero eso lo decidió sí los políticos, pero ¿quién les manda? Y aparte, estos políticos ya es hora de dejar bien claro que no somos ciencias eternas. Esta gentuza también, de alguna manera se instalan, dentro de los psicópatas se instalan ellos. Como no pueden manifestarse físicamente, tienen que instalarse en fetos y están controlados. Digamos que un psicópata que esté en el gobierno, un Rajoy, exactamente no sabe que ha sido creado para eso. Él no sabe que es una conciencia artificial. Y además le importa un carajo, le importa una nada. Y bueno, perdón, la palabra perdón, algún día hablamos de las palabras también, que la palabra del perdón no sirve para nada, ni dar ni pedir, pero bueno, eso es otro tema. Entonces esta gente no sabe, y además les da igual. Llega un momento hasta disfrutan, ¿no? Cuando nosotros les insultamos, les da igual. No son conciencias eternas, pero cuando digo eternas, quiero decir conciencias. Porque si yo digo que son conciencias artificiales, en realidad no son conciencias, ¿no? Y el ejemplo claro que el José lo ha comentado tú también, y para los que les interesa en el mundo balompestístico, del balompié, del fútbol, pues claro, ayer mismo hubo un gran evento donde se juntan, se congregan, ¿no?, distintos sectores bipolarizados, evidentemente, cada uno con su crispación, con su confrontación particular, donde se crean y se alimentan pues todas estas entidades o elementos artificiales, y como bien has dicho, los mismos políticos, ¿no?, que les encanta que la gente esté crispada, que la gente esté enfadada con ellos, porque eso mismo pues les sigue alimentando, ¿no?, a aquello que llevan dentro inconscientemente. Claro, porque al final lo que alimentan es primero
Cuando uno asiste a un partido de fútbol, si es directamente en el sentido de verlo en un campo de fútbol, las emociones que se provocan son, o se producen, son mucho mayores que las que se pueden producir si lo ves a través de la televisión. Y esas emociones suelen ser negativas. De esas emociones a estos engendros se alimentan. Me encanta porque te encanta la palabra engendros y encima es muy apropiada. Estos engendros se alimentan totalmente, porque son emociones negativas. Y si lo ves a través de la televisión también, ahí son menos, pero son, como es mucha más cantidad, aunque sean menores, pero son muchos millones. Y como los Champions es un evento que se ve casi en todo el mundo, pues imaginaros la cantidad de... Si eso tuviera alguna magnitud, pudiera medir en alguna magnitud, pues No, sería alguna escala, ¿no? alguna escala, pues Sería de las más serían altas, claro, evidentemente. millones y millones de toneladas. Pero no sé si eso también puede albergar algún tipo de similitud con lo que eran los antiguos circos romanos, ¿no? Donde se congregaba también gente y cada uno se posicionaba en factor de los que se enfrentaban en el centro de esas plazas donde se congregaba gente. También imagino que se crearían este tipo de energías, las cuales alimentan estos seres. Exactamente para lo mismo, claro. Pero es que además esas conciencias artificiales, esos Jehovás, los jehovitas, son diferentes y algunas necesitan un tipo de emociones, otras necesitan otro, incluso las hay que necesitan la sangre directamente, la carne, no solamente humana, sino de otros animales, y ya lo vemos reflejado en la misa, ¿no? El sacrificio de la misa, la carne y el cuerpo de Cristo. Sí, es que nos lo dicen muy claro a través de las religiones, de qué se alimenta esta gente. Bueno, iba a decir, ¿quién no sabe? Pues por desgracia, muchísima gente no sabe lo que realmente explican esas Biblias, esos libros sagrados sobre ese Dios, que menos compasivo es de todo. Pide sangre, pide... Sí. Entonces, eso es para repartirlo, porque solamente pueden vivir de esas emociones que para nosotros son negativas, de matar. Entonces crean cuerpos para que las conciencias que los habitamos suframos. Pero fíjate que lo curioso, cuando empecé yo a investigar este tema, a preocuparme por este tema de la psicopatía, al principio se hablaba de un 4% de psicópatas en el mundo, que un 4%, si lo ciñes, vamos a decir, a Andalucía o Cataluña, que son 7 millones, o Madrid también, son 7 millones aproximadamente de habitantes humanos, 7 por 4, 28, son 280.000 psicópatas en Cataluña, en Andalucía otros tantos, en Madrid otros tantos, ¿no? Y en cada sitio, pues bueno, pero ya me parece una barbaridad, ¿eh? Pero estoy convencido, hay quienes dicen que son un 50%, pues yo creo que sí. Entonces, muchas entidades psicópatas son conciencias que las han secuestrado una y otra vez, les han borrado toda su memoria. Nosotros nos hemos juntado aquí, nosotros tres y más gente, porque estamos recuperando la memoria. Estamos recordando, y es la única manera de escapar, de que no nos vuelvan a secuestrar. Porque si te vuelven a secuestrar una y otra vez y te borran más memoria y ya te convierte en una especie de psicópata, te convierte en una especie de conciencia, porque hay conciencias eternas que han sido secuestradas una y otra vez o una vez y les han hecho tal borrado de memoria que ya es como un psicópata. Y su forma de actuar es eso, por poder, por dominio, por posesiones, porque claro, alguien que quiere poseer, pues bueno, actúa, ya sabemos, pues los empresarios sin escrúpulos, que igual no matan a nadie, ni pegan una patada a un perro, ni nada, pero que les da igual que tú te veas, que cualquiera de nosotras nos veamos en la ignominia, no, en la mayor de las pobreza es poco decir, ¿no? Para cómo se encuentra alguna gente. Les da igual.
ellos quieren ese duplex, ese chalet, ese, no sé lo que sea, ese coche, Sí. y para conseguirlo, no da igual. Entonces, puede que sean psicópatas, o sea, conciencias artificiales ya que nos las envían, las colocan en un feto humano, o puede que sean secuestradas una y otra vez. Eso del karma, de la reencarnación, no es una mandanga, pero no es más que te vuelvan a coger y te vuelven te obligan a, bueno, tú no lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas gentes tardamos muchísimos años, pero ya desde muy niños tenemos avisos especiales. Sabemos que esto no es lo que yo esto, por ejemplo, yo digo, pues es que hay mucha gente que, por ejemplo, ya a los 18, 20 años decimos no hay que tener hijos. Yo no quiero tener hijos. Por ejemplo, esto es una de las claves para darnos cuenta que somos conciencias eternas, que sabemos que hay algo que no va bien. Y lo que he dicho de la cárcel, que una pareja, o sea, vamos a ver, está estupendo tener una persona con la que compartir incluso sexo, ¿no? De todos los aspectos de la vida. Lo que convierte en cárcel a una pareja es el compromiso, y sobre todo eso que llamamos compromiso de fidelidad. Ahí es donde ya nos han comido y nos están llevando a su huerto. En cuanto existe el compromiso de fidelidad, cuidado, porque ya además lo digo por experiencia, que no te importe que tu pareja, la persona con la que tienes esas vivencias, incluido el sexo, tenga picotee de vez en cuando por ahí, que no te importe, porque sabes que te tiene a ti como principal, o sea, que no quiere separarse de ti, que eso que llamamos te quiere, ¿no? Que te ama. Nada de amor, amar. Y que tú estás ante todo. Que ese otro picoteo o esa otra aventura que puede tener con alguien, pero eso lo tienes que saber tú. Cuando tú ya lo sabes, no te importa. Y además sabes que a ella o a él le pasa lo mismo, que sabe que tú la tienes, vamos, que para siempre, ¿no? Que la amistad es lo más que se puede conseguir entre dos personas. No hay cosa más grande que la amistad. Incondicionalmente. Una pareja que no... Sí, perdón, sí. Sino incondicionalmente, que tienes a la pareja incondicionalmente. Bueno, parece que esté patrocinando esta intervención ahora el club de swingers, intercambios de pareja de Cheve 10. Pero sí. ¿Por qué no te he entendido eso, el club de swingers? A ver. De swingers. No, que son los que, digamos, que son parejas estables que tienen relaciones. Hombre, yo digo, el secreto está en la soltería, pero es que la soltería no es no tener pareja, la soltería es ser capaz de estar solo. Porque aunque tengas tu madre, tus hijos, tu pareja que te quiere, te ama, fidelidad, lo que te dé la gana, siempre estaremos solos. Siempre seremos ni yo ego, siempre. Es imposible la conexión absoluta. Y lo más que podemos conseguir es la amistad. Fíjate que además la amistad, esto ya le agradezco a Félix Rodrigo Mora, que mira, por cierto, ¿dónde lo tengo? Aquí, mira, este librito de Cicerón, lo recomienda él, pero por la amistad. Pero yo me he encontrado, el libro lo encontré y dice sobre la vejez, sobre la amistad, de Cicerón. Habla otra gente, pero bueno. Ahí tiene frases estupendas, no tengo algunas subrayadas, pero una de ellas es, vamos a ver, tú puedes tener una madre, una hermana, que quieres un montón, pero en un momento determinado, incluso una madre te puede hacer una faena muy gorda, una hermana te puede engañar, te puede mentir, te puede, en fin. Y se acaba la relación porque, oye, lo que me has hecho no puede ser, te ha quitado, te ha robado el dinero, todo, en fin. Estas cosas suceden, ya se sabe. Pero sin embargo sigue siendo tu hermana. Eso no se puede borrar. Es tu hermana por cosa biológica. Y tú dirías, pues tú ya no la sientes, como no dices, no, es que yo ya no tengo hermanos ni hermanas. No, ya no tengo, porque no. Pero, sin embargo, a nivel oficial sí existe. Sin embargo, amigo, tú tienes un amigo, pero si un buen día ese amigo, esa amiga, te la juega, deja de ser amigo. Ya no es amigo.
Con un pariente no puedes. Sí, no puedes cortar ese vínculo directamente. Eso lo dice también de alguna manera aquí en este libro de Cicerón, ¿no? Recomiendo, yo también como Félix Rodrigo Mora recomiendo y además que yo he encontrado no solamente sobre la amistad, sino sobre la vejez, que es el plano, la parte de la vida que me gustaría disfrutar, porque, bueno, si se tiene que acabar pues yo ya he vivido unos añitos, pero ahora la verdad es que me gustaría mucho disfrutar esa parte, esa última parte de la vida, la vejez, porque ya acumulas una serie de experiencias y ya sientes que sabes de qué va eso de la sabiduría, ¿no? Sabes que la sabiduría no puedes adquirirla, no puedes tenerla, pero estás más cerca, ¿no? Y la sabiduría además siempre te hace ver que no la puedes alcanzar, que siempre hay más, pero hay una mayor capacidad para entender las cosas, para conocernos a nosotros mismos, para dirimir entre lo que es la amistad, lo que es la soltería, lo que es una pareja, pero sigo animando a la gente que sí, si tienes una persona con la que te entiendes muy bien y además tienes sexo, adelante, pero no la quieras poseer. Deja que si no te duela, si sabes que te quiere, no te va a doler, te lo digo por experiencia, a ti, bueno, lo digo a quien sea, quien esté escuchando, lo digo por experiencia, no duele porque cuando sabes que tú estás, que te entiendes muy bien y cuando ya estás muy cerca de lo que digamos la amistad, porque la amistad no es algo que se consigue para que haya amistad hace falta una compenetración grande, pero sobre todo compartir muchos aspectos, compartir una visión sobre la vida, sobre todo una visión sobre la vida, y estar de acuerdo ya en lo que llamamos incluso aspectos políticos, ¿no? Cuando ya incluso ya las gentes que sabemos que la política es una trampa también, pues hasta eso, cuando nos entendemos a nivel intelectual y compartimos la forma de ver la vida, así solo se puede ser amigo. Si no, otra cosa son amiguetes, gente con la que pasamos bien, pero la amistad es algo muy, muy difícil de alcanzar. Y claro, si la alcanzas y encima esa persona es lo que llamamos pareja, o sea, con esa persona también compartes el sexo, ya dices, bueno, ya está, o sea, la sabiduría te está esperando aquí, o sea, tiene la puerta abierta, venga, va, venga, experimenta que estás muy cerca, ¿no? Porque si consigues esa amistad, a la sabiduría se llega más fácil porque compartes, porque las experiencias y los deseos se comparten, se hablan y bueno, se enriquece más uno, ¿no? Se pueden ver las cosas un poquito mejor. Sí, eso explicaría mucho, se ve también, pues por qué ahora la mayoría de parejas, muchas de ellas no llegan a fructiferar, ¿no? Claro. Porque llegan los divorcios, se multiplican los casos de divorcios, de malencuentros, de desentendimiento, y viene también, pues, pienso en provocado por esa ingeniería social a la cual nos exponen, ¿no? Ese modelo conductual, ¿no? De que mamamos todos los días y que nos someten todos los días y que crean las personas pues la necesidad de tener parejas, sea como sea, de la manera que sea y la manera más vulgar, zafia y burda posible, ¿no? Y por eso luego vienen los malentendimientos, los divorcios, los malos rollos y no llegan a crearse quizás esas conciencias gemelas, no llegan a encontrarse, no llegan a prosperar y de ahí a todo ese malentendimiento y dolor que también produce de ello. Y aparte porque las personas pues se enamoran, bueno, es una forma de hablar, en safias, es que está bueno, esta persona está buena, hablando mal, ¿no? Es atractiva, pero claro, si tú te enamoras y la otra persona se enamora de una persona atractiva, pero luego cuando la conoces no llegas a profundizar nunca, pero claro, con el tiempo sí que profundizas y dices, ostras, yo para qué quiero a esta cosa que es un cuerpo, pero que no dice nada, que solo lo que me dice no me interesa, son tonterías. Cuando le hablo de cualquier tema, intento abrirme a esa persona, es como hablar con una coliflor, no me dice nada. Hasta la coliflor me dice más cosas. Entonces, eso te iba a decir, que probablemente te dice más, sí. Incluso la coliflor me sirve porque me la puedo comer y me alimenta, pero esta persona no me alimenta en ningún aspecto de la vida.
Además, una coliflor sí te dice, cómeme, porque quiero fusionarme, mis células quiero que se fusionen con las tuyas, que es una manera de yo evolucionar. Porque los vegetales evolucionan, hacen un salto evolutivo al fusionarse sus células con las nuestras, cosa que no sucede con las células de los animales, no se fusionan con las nuestras. Pero bueno, ese es otro tema. Y luego, con lo que decías al principio, José, bueno, sobre esto y lo que decíais, lo peor es cuando esa pareja se conforma, o sea, se forma en vistas a una vida, a una forma de vida que depende de unas posesiones, un trabajo, un piso, un coche, unos hijos. O sea, ya hay, cuando va con esa idea, porque ahí es donde es imposible que los dos, sí, oye, pues tenemos 2 hijos, tenemos sus hijos, pues yo no quiero, pues sí quiero, pues y bueno, pues yo quiero, oye, pues ahora quiero una cocina mejor, ahora quiero una, en fin, ahí ya nos estamos entregando a esta gentuza que nos domina. Porque sí, es lógico que esa pareja quiera vivir bien, pero es horrible, 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 que hay gente que anímicamente, a nivel sí, energético, se entiende, están tan preparadas para entenderse, para volar, para emitir rayos, que desaparece esa fuerza vital que es lo que les une desde el principio, desaparece en cuanto ya se plantean un tipo de vida que les aleja de eso, indefectiblemente les va a alejar, porque eso solamente se puede mantener desde la sencillez, desde poseer lo menos posible, desde encerrarse lo menos posible. O sea, ya una vez que decimos, vale, vamos a comprar un piso, ya está, ya has aceptado una cárcel. Ya te han pillado. Ahí ya estás aceptando convivir en un... Es imposible que 2 personas, imposible. Bueno, sucede, pero porque se entregan de alguna forma a muchas de las trampas. Es imposible que 2 personas que tienen esa pasión, que están apasionadas y que emiten una fuerza vital, que es la que quema esta otra gentuza a las conciencias artificiales, es imposible que mantengan esa pasión, esa fuerza, si se entregan a posesiones artificiales, a posesiones de cosas, la casa, el piso, tal, y luego además perder gran parte de tu vida, por lo menos 20 años de tu vida, en eso que llaman educar a niños, a hijos, porque eso evita el conocimiento de alguien, ese despertar que necesitamos para que no nos vuelvan a secuestrar y saber por qué estamos aquí, qué somos. Esos 20 años o 18 años que nos quita la atención de hijos o hijas, va a suponer además una serie de roces entre los 2 elementos de la pareja que harán irreconciliables esa pasión, harán imposible que esa pasión se permanezca. Están entregando el tiempo que necesitan para esa pasión, para emitir esos rayos cósmicos que surgen cuando 2 personas se entienden, desaparece cuando hay otros elementos que nada tienen que ver, porque una pareja puede ir de la mano por todo el mundo sin poseer más que la ropa que lleva puesta, las ganas de vivir y saber 4 cosas, saber cocinar, saber hablar, saber reír y saber colaborar allí donde vayas. Oye, pues mira, hacemos esto, y nadie te va a negar la comida allí donde vayas, ni el cobijo, y es así como debería funcionar el mundo, ¿no? En cuanto nos entregamos a estas posesiones, se acabó. Creo que ha venido... Tigris. Ah, Tigris, ese es nuevo. Sí, es un gato que me ha adoptado de otro caserío, pero vienen aquí, como no les quieren. Tigris, todos. Le he puesto Tigris porque le iba a poner primero rubio, y luego Brad Pitt porque es muy guapo, pero luego como es como se ha tigrado, es mucho más guapo que Brad Pitt, y como se ha tigrado, pues le llamo Tigris.
Estos cuerpos físicos son una cárcel que nos imposibilita vivir en la realidad que somos. Pues bueno, después del habituallamiento oportuno y necesario, seguimos aquí en Punt d'Inflexió con Xeve y pasamos a la siguiente cuestión, José. ¿Cómo era ese mundo primigenio? Es que en realidad no hay un mundo primigenio. Sí que hay un lenguaje primigenio, si hablamos del lenguaje de la humanidad, que es lo que yo tengo clarísimo que solo puede ser lo que ahora llamamos euskera, porque la forma de eusk. Y ese lenguaje ya, cuando ya aparece, cuando ya existe el aparato fonador, cuando ya estamos experimentando en cuerpos densos, cuerpos humanos con aparato fonador, vamos. Pero antes, cuando nosotros somos conciencias eternas, que estamos flotando, no en la nada, porque la nada no puede existir, existe desde el pensamiento, y es desde el pensamiento cómo emitimos los sonidos de la creación. Desde A, que es la vida, E, que es la materia, I, que es el sonido I, que es la materia, pero la materia sutil, que es lo que llamamos energía, O, que es la completez, U, que es lo que alberga el espacio en sí. Bueno, fijaos además cuando digo eternidad, fijaros que tiene éter, el éter, eternitat, y termina en at, que es puerta, salida, bueno, en este caso salida de vida. Bueno, entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era? Pues, vamos a ver, sigue existiendo, José, ese mundo, por llamarlo de alguna manera, no es un mundo, es esa eternidad, que solo es el espacio, repleto de pensamientos, antes de que ningún pensamiento decida experimentar y para ello crear una molécula, una bacteria, lo que sea, antes de que eso suceda, digamos que simplemente estamos flotando, y lo único que pensamos, lo único que existe es ni neo, yo, ego, nada más, yo, solo sabemos eso, no hay nada más. Pero sí que intuimos, sí que sabemos, sí que sentimos, sí que contactamos con otros mi neo, otros yo ego, y que en un momento determinado decidimos conjuntamente o individualmente crear para experimentar, o experimentar y por lo tanto tenemos que crear. Entonces, ahora mismo existe eso que acabas de calificar como mundo. Eso hay infinitas también, o sea, infinitas o incontables conciencias eternas que están en mi neu. Probablemente las hay que nunca han querido experimentar porque no les apetece ni falta que nos hacen, pero o que han experimentado y han vuelto a us, a eso que llamo yo us, que es us es si alguien nos ha seguido ya habrá escuchado lo de euskera igual igual sumerio, es el espacio repleto de pensamientos, o sea, pensamientos son conciencias eternas. Las conciencias eternas en eso que tú llamas ese comienzo, José, solo somos pensamientos, o sea, ni neo, yo ego, solo somos eso. No, bueno, solo toda la potencialidad existe ahí. Potencialidad hasta qué punto que cada pensamiento o conciencia eterna puede crear tantos universos como puede imaginar. Y como mínimo existen tantos universos como conciencias eternas, o sea, infinitos. How you gonna keep them down on the farm after they've seen Paris?
¿Cómo se relacionaban las conciencias eternas entre sí? ¿Y cómo se relacionan? Porque existen. Pues simplemente como se saben, se perciben sin más. Sabemos que cuando estamos en US sabemos que yo nineo, pero sabemos porque sentimos por conexión que existen otros nineo, pero ningún nineo nos obliga a nosotras, a cada una de las conciencias eternas o cada uno de los pensamientos, a, oye, venga tú, quiero experimentar tal, vamos a hacer un cuerpo holográfico o, en fin, un cuerpo denso en forma de rinoceronte o de hormiga para experimentar, o de bacteria. No, pues sí, sucede, pero no por obligación, sino por acuerdo. Nos podemos autodespertar las unas a las otras, darnos un toque, hola, ¿qué haces por aquí? Yo soy otro nineo. En fin, esto es estoy poniéndolo muy frívolo, pero porque vamos a ver, si sabemos, si pensamos que solamente somos pensamientos, pues ¿cómo va a ser? Somos pensamientos. Y la palabra flotar me parece bastante útil para describir lo que sentimos cuando estamos en US, antes de crear nada para experimentar. Porque creamos solo para experimentar, es como crear un coche para meternos dentro y experimentar la conducción. Pues creamos una bacteria para experimentar, pues eso, la vida de una bacteria. Pero claro, esa bacteria tiene que vivir, pero bueno, no sé, el mineral, el agua también, nosotros hemos formado, los minerales también son conciencias eternas. Están formados por cada protón, cada electrón, cada neutrón. Es una conciencia eterna, cada átomo. Pero cada átomo está, en fin, vamos hasta el quark, son conciencias eternas infinitas, y lo que es arriba es abajo. Cuanto más abajo vayamos, siempre habrá algo más pequeño. Bueno, que se entienda, quiero decir. Sí, que se entiende. Es que también es algo tan que se sale de nuestra forma, como es también algo que se sale de nuestra forma tan limitada que nos han hecho pensar y poder imaginar, pues que uno hasta que no lo experimenta no lo sabe. Uno puede concretarlo en palabras, pero hasta que no lo vives no sabes. Claro, es que aparte esto ya no es cuestión, no es cuestión de vivirlo. Mira, hay momentos que cierro los ojos y es que es como si estuviera viviendo ahí, ¿no? Bueno, como si me transportara a eso que tú has llamado mundo, ¿no? Que yo llamo US. Es como que lo que decía antes, ¿no? Estoy recuperando la memoria, estoy recordando, y estamos recordando, y por eso nos hemos juntado. Y por eso hacéis este programa. Y como vosotros hay mucha gente, toda la gente que participa, estamos por eso, de alguna manera estamos buscando, estamos queriendo recuperar la memoria, que es la única manera en la que podemos escapar. Y sobre todo, tener bien claro que este cuerpo es una cárcel. Yo seguro que no es la única. Porque estos reptilianos seguro que les ha pasado lo mismo, han hecho lo mismo con otras especies anteriores, de los que llaman reptilianos, lo que sea, lo mismo. Han cogido conciencias eternas y las han encerrado en cuerpos, pero el nuestro, desde luego, ha sido el colofón. No sé, porque yo sé que las vacas no están tan, o sea, las conciencias eternas, vacas, en hormigas, no están tan encarceladas como nosotras, las que estamos en cuerpos humanos, llamados humanos. Pueden salir, y de hecho, cuando salen por eso que llamamos muerte, no son secuestrables de la misma manera.
aunque son secuestrables y pueden, según el estado evolutivo de esa conciencia, porque los animales sienten, pues pueden insertarlos en un cuerpo humano. El cuerpo que mejor les viene a esta gentuza es el que llamamos humano. Vamos, y además están haciendo unos experimentos. Mira, además, ahora, fijaos que está la cosa por el transhumanismo, ¿no? Están convenciéndonos de que la técnica, o sea, la técnica, en fin, la ciencia, la tecnología y toda esa basura. La tecnología es algo imprescindible. Y es que, fijaos, que la medicina, los aparatos que utilizamos desde los móviles, en fin, y vamos a tener brazos biónicos o, en fin, cada vez, el cuerpo que sea cada vez más cárcel y convencernos de que qué bien. Y están hablando incluso de trasladar nuestras emociones, nuestra alma, nuestra esencia, nuestra conciencia, trasladarla a un organismo cyborg. O sea, más cárcel todavía. Sí, en concreto esto es real, sí, existe la noticia además Sí, más controlable todavía. Y encima la gente encantada. Digo, qué bien, sí, pues el brazo se me romperá, bueno, ya no me hará daño, ¿no? Sí, ¿y cómo sales de ahí? Van a tener para siempre, ya no vas, o sea, te pueden hacer que vivas 1000 años encerrado ahí y con las sensaciones incluso que ellos quieran. Es más trampa todavía. Tenemos la única solución, la salvación de la especie humana es desaparecer. Especie, no hay otra, porque por supuesto que hay gente humana que estupenda, que no haría daño a los animales, que sería vegetariana siempre, que por ética y por lógica pura y dura, por salud, por todo, y que no haría daño a otros, que no querría poder, que no querría dominar a nadie. Pero es muy poca, pero teniendo en cuenta que este cuerpo, mientras de este cuerpo no podamos salir a voluntad y volver a ocuparlo, además, o sea, ya no estoy hablando de salir y subir morir, no, salir, que sí podemos. Bueno, no sé, en alguna ocasión creo, no sé, a vosotros he dicho que tengo que dar una buena noticia, que sí podemos, bueno, sí tenemos la capacidad de salir. ¿Cómo podemos salir de ese mundo creado? Me he dado cuenta hace poco, pero sí podemos, sí tenemos la capacidad. No de ese mundo creado, de este cuerpo cárcel. Viéndote de 5. Y evitar que nos vuelvan a secuestrar. Tenemos la capacidad. Es muy complicado. Es a través de eso que llaman el viaje astral, pero nada de talleres de viaje astral y toda esa gente que te dice que te va a enseñar cómo se hace el viaje astral, no, lo tenemos que descubrir. Y yo lo he descubierto, pero lo consigo en muy pocas ocasiones y casi siempre me quedo dormido. Y luego no me acuerdo, o me acuerdo de algún sueño, y es simplemente cerrando los ojos y mirando. Estando muy relajado, soltando casi hasta el último hálito de aire, de aire, de los pulmones, soltar todos los músculos del cuerpo, de la cara, todos los músculos, soltar una relajación absoluta. Es muy fácil, además, estando en la cama, tumbado, cerramos los ojos, soltamos todo, expiramos el aire y miramos a los párpados cerrados, como si fueran una pantalla de cine. Mirar ahí. Y empezamos, primero parece que es algo oscuro, pero enseguida nos damos cuenta que no es oscuro, que incluso puede ser clarísimo, pero está lleno digamos, de briznas energéticas, de briznas de luz, de colores, y nos damos cuenta en un momento determinado que puede ser a voluntad. De repente, a voluntad tiene un verde que no existe en este mundo que habitamos. Es un verde diferente, un morado, un amarillo, un lo que sea. Y cuando estamos ahí y hay que mirar, seguir mirando, mirar y disfrutar, dice, y entonces en un momento determinado dice, venga, lánzate ahí, échate. Es como si nos lanzáramos a un
bucear en el mar, pero en un mar que no moja, que no está frío, que no hace calor. Nos lanzamos, es como, déjate. No es caer porque ni vuelas ni caes, es entrar en eso. Y eso es us. He descubierto que es us. Y normalmente lo que me pasa es que me quedo dormido, pero en alguna ocasión viajo por ahí y veo que es us, solamente veo yo, ego, yo. Y sé que hay más egos yo ahí, no los veo porque no hay cuerpos, no tienen forma. En algunos momentos, cuando estamos cerrando los ojos, sí que podemos ver caras, cuerpos, paisajes, pero todavía es porque estamos en este mundo, digamos. Pero si seguimos mirando eso que parecía oscuridad, pero descubrimos enseguida que no es oscuridad, que no es negro, que en todo caso es un azul marino, y que tiene muchas gamas de azules, y más claro, menos claro, y con coloritos, con chispitas, con lo que sea. Cuando ya ese cuerpo, que ya no lo sentimos porque hemos soltado todos los músculos, está absolutamente relajado, yo, ego, está fuera. Y ahora vamos a us. Ya está, ya me he dejado, o sea, he salido del cuerpo, por decirlo de una manera clara, y me he metido en us. Os digo de verdad que sí, pero dura muy poco. Y yo quiero aprender, no lo consigo cantidad de veces y cuanto más llego, más dificultades veo. Yo creo que me ponen, porque dice, este se nos escapa. Pero aquí estamos para eso, para conseguir eso, y cuando lleguemos a eso que llamamos muerte, que sea, si somos conscientes mejor, pero si no, no importa, porque si hemos experimentado esto, y el salto, o sea, cuando llega eso, porque nos ha caído una bomba o una teja en la cabeza y pumba, y vamos a us, no nos cazan, no nos vuelven a coger. Y sé porque sé que voy de vez en cuando a us, pocas veces, porque hubo, a ver, cuando dije, no, pero si estoy, ya puedo. Probablemente lo había sentido antes, pero conscientemente me ha pasado la primera vez, ahora como 4 meses, 5. Y bueno, mira, ahora tengo una tranquilidad grande, pero por otra parte estoy preocupado porque no lo consigo siempre que quiero. Lo que me sucede es que veo entro en us, me suelto y me quedo dormido. Pero esa consciencia, ese ser consciente y viajar, o bueno, sentir más tiempo que estoy ahí, sin dormirme, no, lo consigo muy pocas veces. No es necesario también, como marcan muchos rituales chamánicos, que también hemos hablado aquí en Punt d'Inflexió. No, hombre. Alterar la conciencia previamente con psicotrópicos o con alcaloides pero digamos, eso sería más forzarlo, ¿no? Sería más coaccionarlo, ¿no? Claro, y sobre todo si se hace de esta manera. Mira, yo sé que algún psicotrópico y, por ejemplo, los cannabis el cannabis tal, estos ayudan a abrir unas puertas de la percepción que están abiertas, pero que normalmente no las sabemos abrir, no las vemos por este mundo en el que estamos, que es un mundo demasiado denso y demasiado material, basado en la posesión, en la materia, las cosas. Entonces, como este otro mundo, estas puertas de la percepción, esta otra percepción no depende de la materia, sino de más eso que llamamos, vamos a decirlo, espiritual, pues sí que puede ayudar
pues, el cannabis o puede ayudar el LSD. Yo probé esto hace muchísimos años, pero estoy de acuerdo con Albert Hoffman cuando dijo que él ya había tomado lo suficiente y que para tomar un LSD, ácido lisérgico, se ha de ir con la intención de volver un hombre nuevo, una mujer nueva, un humano nuevo. Si no, no se toma. Porque yo recuerdo que yo ya había leído ese libro y había tomado alguna. Yo he tenido 2 experiencias muy importantes gracias a ello o por ello. Una de ellas es darme cuenta que esté con quien esté, siempre estaré solo. Siempre, esto es, claro, esa sensación y aquí es algo, pero es algo muy enriquecedor, porque Enús es niñeo, es yo-ego, es individual, somos, y todo lo que podamos conseguir aquí, cambiar este mundo, si queremos cambiarlo, tiene que ser desde un trabajo individual, en colaboración con... En US no necesitamos colaboración, pero en colaboración podemos crear diferentes cuerpos para experimentar más, en fin, con diferentes pensamientos. Pero aquí desde luego sí que es más necesario pero primero tenemos que hacer un trabajo individual, decidir qué tipo de vida queremos llevar. Yo recomiendo siempre lo más sencilla posible, la sencillez, nada de humildad. La humildad, no hay que ser humilde, porque ser humilde es ser esclavo, es aceptar la esclavitud, es rendimiento. Humildad tiene la misma raíz que humillación, y viene en euskera se dice humilla, que viene de hume, que es criatura humana, se utiliza para decir niño, niña, hume. Hume bata. ¿Tienes niños? Esta tal ha tenido un niño, ha tenido una niña, da igual. Hume bata, ha tenido una criatura, un bebé, ¿no? Pero en realidad es criatura humana, hume. Porque criatura de otro animal, como de perro, es kume. Chakur, kume, es criatura de perro. Katu, kume, es de gato. Pero, sin embargo, de humanos, hume. Entonces, que en otra ocasión ya hablaré de guizoña, la raíz la semilla de la humanidad, de guizona es hombre, y Emma kume, mujer. Pero Emma, en realidad Eva, no es Eva, es Emma. Porque mujer en euskera se dice Emma kume. ¿Y por qué no se dice Emma Ume? Porque Ume es criatura humana. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo, éramos en los primeros los prehumanos, digamos. Eran andróginos o además, en un momento determinado, si necesitábamos del sexo, hermafroditas. Entonces, cuando no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacer tal para que se procreen entre ellos y no tener que hacerlo nosotros, pues vamos a hacer tal. Entonces, de ese guizona, la base de la humanidad, que ahora se utiliza para decir hombre, masculino, se hizo Emma Kume, Kume de Emma. Entonces, Emma está considerado también como un animal, porque si Katukume es criatura de gato, Emma Kume fue la primera mujer, criatura de Emma. Estamos hablando de criatura de Emma. Emma y M significa hembra. Bueno, ahí me he alargado en algo que no tocaba, pero a ver, que me... sí, estábamos hablando de humildad. Entonces, si ya tenemos claro que Ume es criatura humana, fijaos que en español y en inglés es human, humano, viene, o sea, qué casualidad, ¿no? O sea, parece que la raíz es ume, humano, humanidad, human, en inglés, en francés, en tal, vaya, y en euskera es ume, criatura humana. Muy bien. Y humilla es humilde. Y si separamos, es la raíz de hume, de humano, de criatura humana, y illa, en euskera, significa muerto, matado. Criatura matada, muerta. Y si sabemos que humildad
en el diccionario dice virtud cristiana que hace que asumamos nuestras bajezas de nacimiento y la segunda acepción o tercera es rendimiento y sumisión, eso es la muerte del humano. Un humano que acepta su bajeza moral y de nacimiento y actúa en consecuencia, eso es ser humilde según el diccionario. Y coger el diccionario de la academia esa real y pone esto. Lo dice así de claro. Y la segunda de estos, rendimiento y sumisión. Entonces, ¿esto a qué venía? Que decir que lo de ser humilde, porque tenemos que aceptar vivir en este mundo creado con todas nuestras capacidades mermadas, desactivadas, capacidades mentales desde la telepatía, por eso, porque no aceptamos la sencillez, aceptamos la sumisión, la humillación o la humildad. En lugar de la sencillez. Y la sencillez es el mayor de los tesoros. Claro. Si somos sencillos, lo poseemos absolutamente todo. Y fíjate, si dos personas sencillas deciden vivir en pareja, lo que puede conseguir. Y estaba hablando de dos personas sencillas, dos individuos, o sea, mujer, lo que llamamos mujer y hombre, que deciden desde la sencillez, desde una vida sencilla, unir sus vidas sin alejarse de esa sencillez. ¿Pero qué sucede? Que nos atamos. Y más cuando nos emparejamos. Por eso decía antes que la pareja empieza a estropearse, bueno, esas personas que tienen esa capacidad de volar, de emitir rayos cósmicos, en fin, de matar a esos jehovitas cada vez que tenemos unas relaciones sanas, como estaba comentando antes, que no pueden soportarlas, les quema, por eso necesitan que el sexo sea burdo, necesitan pobreza en todos los aspectos, a la hora del vocabulario, que sea un vocabulario burdo, que en lugar de decir que algo está delicioso, riquísimo, estupendo, pues la gente diga cojotal, de butatal, vamos a ver, ¿qué te puedes decir? Tenemos una cantidad en todos los idiomas hay una cantidad de posibilidades para calificar increíble, pero no, nos quieren en la pobreza más absoluta en todos los aspectos. Y la que más les parece que les gusta es el sexo, que no quieren que el sexo sea esa maravilla, en fin, que no tiene nada que ver con el follar. Que sí, que se puede follar, pero en fin. Me ha alargado demasiado, ¿verdad? No sé si se he emborronado demasiado la respuesta o la pregunta. José, querías comentar algo. Sí, no, claro, ellos nos quieren pobres en todos los sentidos, que no es lo mismo que vivir una vida sencilla, que son dos cosas diferentes. Uno puede tener todo y ser el más pobre que las ratas, y uno puede vivir sencillamente, pero tener todo para la vida y no necesita más. Y la cuestión está en que el ser humano tiene dos tesoros, que es la palabra, que puede crear literalmente cosas, y el sexo, que puede usarlo de dos maneras. Puede usarlo para enriquecerse y para evolucionar y dar un salto cuántico, o llamarlo como quieras, o puede crear otro ser vivo. Y entonces ya viene todo lo que nos has contado tú, Cheve. Puede usarlo para las dos cosas. Y las dos son posibilidades. Una es buena y otra es mala. Pero las posibilidades existen. Y fíjate que nos dicen, por ejemplo, bueno, las leyes las han hecho estas conciencias, los psicópatas, para que no les podamos atacar a ellas. Y que no tomemos la ley por nuestra propia mano, ¿no? Ellos deciden quiénes van a ser, quiénes, no solo quienes hagan las leyes, sino quienes luego la interpreten y, en fin, quienes juzguen y quienes tal. Y lo de juzgar, no hay que juzgar. A mí no me juzgues. Digo, yo no juzgo, yo te califico. Tú eres tal y me pareces tal, me das antipático. Eso no es juzgar, eso es decirte, calificarte, ¿no?
Y muchísima gente dice, bueno, es que si haces esto, bueno, primero, quiero dejar bien claro que a los psicópatas, a la gente artificial, o sea, a las conciencias artificiales no se les puede matar, se les puede desactivar. Si yo rompo un ordenador, no lo mato, ¿eh? Hago una faena al dueño o a mí mismo, a quien sea, pero no puedo matar a un psicópata, porque no es. Pero eso es lo que tenemos que tener claro y eso es lo que nos esconden. Tenemos que darnos cuenta que, primero, además, yo no quiero ni desactivar a los psicópatas, quiero que sean nuestros esclavos, que nosotros somos sus esclavos o nos consiguen que aceptemos esa sumisión, ese rendimiento para ser esclavos de esta vida que quieren para que que vivan estos jehovitas, estas entidades que chupan nuestras energías desde los campos de fútbol, desde los mataderos, desde las misas, desde el sufrimiento, desde... En fin. Entonces, fija, o sea, que no hagamos que somos iguales que ellos. No vamos a ser iguales que ellos. Primero, porque tenemos que tener, si tenemos bien claro que deshacerse de un psicópata no es matar. Yo además yo propongo que no, que es una estupidez matar, que esclava, que sea si son además conciencias artificiales, que no sufren, esa gente no sufre, simplemente yo quiero ser rico, yo quiero ser tú, yo quiero pegarte, porque disfruto pegándote, disfruto, bueno, pues mira, yo disfruto si me dejas en paz, y como no dejas en paz, pues yo voy a hacer que seas mi esclavo y te dejo, vas a vivir. Pero hay una cosa también, bueno, dice que seas como ellos, no podemos ser como ellos, y ellos, hay una cosa que nosotros no podemos, que ellos tienen y nosotros no podemos, pero ni nos interesa. ¿Qué es? Vamos a ver, yo estoy convencido que ninguno de vosotros dos, y probablemente la mayoría de la gente que nos escucha, no tiene interés de poseer, de dar latigazos a nadie, de tener esclavos, esclavas. En todo caso, pues sí, gente que, en fin, que para ciertos goces, pues sí, pero no ganas de hacer daño, de esclavizar, de dar órdenes, que no, que vamos, yo creo que somos gente de que si vamos a tener una relación, incluso sexual, queremos cuando la otra persona también desea lo mismo, si no tiene gracia. Si solamente lo hace porque yo quiero o por obligación, pues no. Entonces, esta gente no puede sentir, no podrá sentir eso que llamamos bondad, eso que llamamos empatía, eso que llamamos lo que sentimos cuando acariciamos incluso al perro, al gato, a la pareja, a quien sea. Ese sentimiento que es empático y que es sin ningún ánimo de posesión, ni zafio, ni burdo, ni a nivel sexual, incluso estoy hablando de en fin, o cuando cocinamos con mimo para que la persona que va a disfrutar de lo mismo disfrute, en fin, eso esta gente no lo puede sentir, no puede sentirlo. Entonces, esto de que tienen que el karma y que van a reencarnarse y han sido malos y entonces tienen que... No. Si es que no han podido sentir lo que nosotros sí sentimos. No han podido. Y nosotras, las conciencias eternas, empáticas, no podemos sentir ese ansia, ese deseo de poder, de codicia, de hacer daño. Pero, ¿alguno de vosotros quiere sentir eso? Pues no. Aquí no, desde luego. Yo tampoco. Y ellos es lo que sí sienten, pero ellos no solamente no quieren sentir, es que no se lo imaginan. Ellos saben que sentimos, y cuando reímos, por ejemplo, con ganas, con una risa sincera, no pueden soportarlo. Y además, yo es que lo he experimentado. Hay gente que no puede soportar. Lo he vivido, lo veo, que hay gente que no puede soportar, y sobre todo los diferentes, ¿no? Yo soy diferente. Y una vez una persona además bastante conocida me dijo, Xavier, tú vas a tener problemas con la gente mediocre. La gente mediocre no soporta a la gente como tú. Y es verdad. Claro, yo tengo, vamos a decir algo que se llama un defecto. Ya no es que hable demasiado, sino es que no me callo lo que pienso.
Y luego eso que tú crees que que lo sabes todo. Y vamos a ver, porque manifiestes cosas que sabes, porque te has preocupado por aprenderlas, por has buscado, y lo dices. Claro, pues tienes conocimientos, pero no tienes todos. Pero claro, si a nada que tengas 17 conocimientos más que la media, ya te tachan de que vas de listo. ¿Sabes? Parece como, y eso dice, tienes que ser más humilde. Y dice, no me da la gana. Yo no quiero ser humilde, yo no quiero ser sumiso. Yo prefiero ser arrogante y soberbio que humilde. Porque encima, si la humildad fuese algo positivo, no te dirían tienes que ser humilde. Porque si alguien dice que yo soy muy humilde, pues vamos, si eres humilde no me dices a mí cómo tengo que ser, ¿no? Pues sí. Pues ya dejas de ser humilde. Pues vaya, eres arrogante y soberbio. Pues bueno, y entonces ya hay gente a la que le digo, además yo puedo ser arrogante y soberbio, además tengo motivos, porque me puedo arrogar muchas cosas y me ha costado mi trabajito. Y soberbio porque lo digo con el convencimiento y además lo digo así a la cara y ya está. Bueno. Bueno, me gustaría comentarle una cosa antes, José, Vale, si vale. no te importa, Vale. porque me haya notado ahí un par de cosas mentalmente respecto a lo que habías dicho con anterioridad, ¿no? Y bueno, una era, sobre todo, y que bien lo puntualizas ahora, ¿no? Con la vehemencia tan categórica que te caracteriza. Y sería más bien, como has comentado, ¿no? Que igual que la manera idónea para escapar de esta inquina de conciencia que nos engloba a todos, ¿no? Sería pues quizás acabar con el ser humano, ¿no? Acabar con las personas, que no existiéramos, ¿no? Igual me refiero, es igual una aseveración un poco así categórica o que pueda ser un poco controvertida para muchos, pero ¿cómo lo podríamos argumentar mejor? Entiendo que eso es lo que menos aceptable, o de lo menos aceptable que hay entre lo que yo digo. Pero estoy absolutamente convencido que todos los que me están escuchando y que vosotros sabéis que es cierto, que la especie humana no tiene que existir. Lo sé que lo sabéis. Hay algo en el fondo de todos los humanos empáticos y compasivos y que amamos la vida, que nos dice que no tiene que esto no está bien, que es un error, que tenemos que salir, que es demasiado material, estamos demasiado encerrados. Mira, esto sí que es arrogante, de lo que acabo de decir que estoy convencido de que vosotros lo sabéis, de que lo intuís, que hay algo en el fondo de vosotras, las conciencias que me estáis escuchando, las eternas, de vosotros dos y de toda la gente que pueda escuchar esto, que sabe que es cierto, que la humanidad es una aberración. Está muy bien, podría estar muy bien, pero mientras, suponiendo además que no hubiera ya esta gente que tiene este poder, mientras no podamos salir del cuerpo a nuestra voluntad, como hemos hecho siempre, desde otros cuerpos, holográficos, no holográficos, con peso, sin peso, mientras eso no suceda y estemos enterrados en un cuerpo creado precisamente para que suframos. Es absurdo, ¿no? Es completamente absurdo que nos duelan los dientes. Es absurdo que tengamos que comer, que tengamos que ir al váter. Es completamente absurdo. Que puede ser una delicia, ¿eh? En un momento determinado, defecar es una delicia. Hay mucha gente para la que es un horror porque incluso no pueden. Pero, ¿os fijáis? ¿No os dais cuenta que, perdón, pero no os dais cuenta? ¿No acordáis conmigo en que esto no tiene sentido? O que de alguna manera sí que... Pero no hubo tampoco quizás ni siquiera en un pasado, en otra cultura, civilización, sociedad, que la gente, sí, efectivamente, pudieran evadirse cuando ellos quisieran, Claro, tuvieran sí, un nivel de conciencia elevado, de cultura elevado, de conocimientos elevados, que no estuvieran tan sometidos como estamos nosotros ahora aquí en la actualidad. Sí, fue, digamos, lo que hablaba antes de los atlantes. Esta gente sí, pero esta gente se la cargaron los jehovitas y nosotros somos, digamos, vamos a ver, los atlantes,
que vinieron a la Tierra tuvieron que venir de Venus. ¿Esto por qué lo sé? Porque el euskera lo dice. Porque hay una palabra que lo dice así de claro. Que Venus es la estrella de origen. Entonces, se llama la estrella, no es una estrella, pero es así como se llama. Aquí, o sea, tuvieron que salir porque su evolución ya no permitía, por el tipo de atmósfera, que continuaran habitando ese planeta en un cuerpo tan denso como el que casi muy parecido al nuestro. Y entonces quienes no evolucionaron hacia un cuerpo, no podían evolucionar todavía hacia un cuerpo menos denso para poder sobrevivir con la atmósfera que cambió, que fue cambiando y ya en Venus, pues decidieron que la Tierra era la solución, venir aquí. Y es así como crearon lo que llaman Atlandia, Atlandia es todo el planeta Tierra, es la Atlanta, el terreno, puerta o portal, el terreno puerta. Y ahora Venus está habitado por otros seres que no podemos verlos y que son no materiales. O sea, los que evolucionaron están allá. Esa atmósfera ya no les permite vivir perfectamente, pero no tienen un cuerpo denso como el nuestro. Esto lo digo, mira, con humor no lo digo, O sea, me gustaría que se me estuviera viendo la cara. No sé si vosotros me la estáis viendo. La estamos viendo, sí. Entonces, fue una maravilla, pero estos jehovitas lo vieron, dijeron, esto para nosotros, quita, aquí está, y encima nos hicieron a nosotros, porque los jehovitas se adueñaban de todo y lo tuvieron que hacer tal, pero tuvieron que hacernos a nosotros para continuar ellos en la tierra, porque los jehovitas se los cargaban y además era la solución, tenían que hacer... me lío mala manera, porque no es fácil, pero entonces cuando los jehovitas hicieron con todo esto, y me gusta llamarlos jehovitas, ya sabéis, creo que ya me entendéis, y sobre todo me entiende José, si esto lo explicas tú por ahí, José, entonces apareció esta gente y dijeron que que nosotros no podíamos tener esas capacidades, y entonces desactivaron prácticamente todas las capacidades que tuvimos cuando lo de la Torre de Babel, cuando lo de la única lengua, y de ahí pues estos lodos. Nos letargaron y nos limitaron, y ya no éramos tan... Y no solamente eso, sino que nos convirtieron en su alimento. Sí, eso quien bien lo explica es Gurdjieff, ese hombre que decían que era, ¿cómo decían? Demasiado bueno para ser un diablo y demasiado malo para ser un dios o algo así, pero bueno, quitando Dios no tiene, es un sentido figurado, no es un dios en cuanto a capacidad de crear. Y él lo explicaba muy bien, ¿no? En sus libros, y se ríe, ¿no? Él decía que lo que nos encarcelaba eran las emociones negativas, y qué razón tenía el cabrón. Porque él viajó por todo lo que es lo que hoy sería Rusia, Bielorrusia, todos esos países. ¿De quién me hablas, perdón? De Gurdjieff. ¿Quién? Gurdjieff, un esoterista ruso que vino a Occidente, que es muy interesante su obra, pero es muy complicada, y él la complica así para que solamente las personas realmente que tienen interés real, ¿no?, indaguen y profundicen en ello. Que viene a decirnos de eso, que vivimos en una cárcel y que nosotros somos como el cerdo, se alimenta a todo el mundo. Toda clase de seres engendros se alimentan de nosotros. Unos se alimentan con nuestras emociones a lo mejor más negativas, otros con nuestros enfados, otros con nuestras gilipollas, que también y de otros de la carne y de la sangre. Y por eso, y además por eso hicieron que comiéramos, porque os puedo asegurar que somos y éramos herbívoros
por eso siempre digo lo de la mandíbula que es inferior, que podemos moverla izquierda-derecha, podemos rotarla, cosa que no pueden los carnívoros. Esa es una de las pruebas, aparte de otras físicas y químicas, porque de esta manera existen los mataderos, porque de ahí extraen los efluvios, no es la sangre que se la tengan que beber, vete a saber también, los efluvios, el olor de esa sangre, el sufrimiento de los animales, eso también les da vida. Y como son tantos, pues claro, así ha hecho que seamos este planeta esté plagado de psicópatas para que los no psicópatas suframos y tengamos que vivir para ellos y, en fin, estemos a sus expensas. Incluso a veces entras en un bar y ves a una persona hablando de aquella manera, montando un número, provocando una situación desagradable, incluso violenta. En un bar mismo, en la calle, vemos gente que no sé qué puede ser cualquiera, ¿no? Que luego tiene su trabajo, lo que sea. Pero, sin embargo, es una persona que está creando provocando situaciones desagradables para que nosotros emitamos estas bajas vibraciones, en fin. Así que todos, o sea, ya utilizan los animales a ese nivel. Y les preocupa menos las conciencias, son conciencias eternas que tienen los animales bastante evolucionadas, piensan, pero no les sirven tanto como las nuestras, como nosotras. Las conciencias son las que más envidian. A nosotros nos envidian y entonces, claro, los de las más altas clases, entre ellos, los jehovitas, los tal, pues necesitan sobre todo de los sentimientos más elevados nuestros en cuanto a sufrimiento. Pues, Xeve, antes de terminar con la última cuestión, te había comentado que tenía 2 menciones respecto a lo que habías dicho con anterioridad, me quedaba otra y tenía que apuntado a ver, porque derivando y partiendo de eso, ¿no? Los seres cuando nacen, sobre todo los seres humanos, somos muy vulnerables. Necesitamos siempre que alguien esté pendiente de nosotros para sobrevivir, ¿no? Y para medrar y crecer, pero sabemos que en la mayoría de criaturas, de humas, ¿no? De criaturas no humanas, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Cuando suelen nacer, suelen ser ya casi plenamente autónomos, ¿no? O semiautónomos y ya se desarrollan por ellos mismos y no necesitan tanto a alguien que esté con ellos, ¿no? Fíjate que normalmente salvo los mamíferos, que hasta la dentición necesitan la leche materna, como nosotros hasta la dentición. Después de la dentición no necesitamos ningún tipo de leche, ni tan siquiera la leche vegetal. Pero bueno, nos han convencido de eso. Sí. Y bueno, ¿qué sería, no? ¿Por qué necesitamos tanto a alguien, no? Porque, como habías comentado, que el ser humano nace solo, y bueno, sí, nace solo, pero necesita siempre a alguien, que esté alguien ahí para que prospere, para que se formalice. Y además de esta manera esclavizan a los padres, a la madre sobre todo, y al padre. Esclavizan porque tienen que trabajar y ahora tienen que esforzarse más para que esa criatura durante muchos años pueda vivir. Y más en este sistema. Y nos tienen en sus manos, perdón. Y más en este sistema que te idiotizan te convierten en un idiota hasta los 20 y tantos años. Cuando antes realmente... Uy, si solo fuera hasta los 20 y tantos. No, bueno, por decir una cifra, pero antes a los 12, 14 años, muchas veces te ibas de tu casa y te buscabas la vida como buenamente podías. Pero hoy no, hasta los 30 tienes que sacarte no sé cuántas cosas que son auténticas gilipolleces. Uno para hacer cualquier trabajo pues lo hace haciendo, no tienes que estar un estudio teórico toda la vida para poder hacer. Uno para escribir pues lo hace escribiendo, no necesita leerse 30 libros. Si tú lo haces, bueno, puedes leer libros para ir mejorando y demás, pero si nunca te pones, nunca sabrás. Antes he hablado del Big Bang y quería haberlo leído, aunque está fuera de tiempo, pero bueno, como estamos acabando, si me permitís leo un poquito, nada, son no sé, como 10 líneas. Lo hago. Sí, de acuerdo. Es una cosa que escribí hace 2 años
pero como comentario en un programa de iVox. Escuché un programa en el que hablaban del Big Bang y tal. Entonces yo ya tenía mi idea, yo ya sabía esto de US, yo ya lo había visto, había recuperado esa parte de la memoria. Mira cómo hablo, con convencimiento, cómo lo digo. Y entonces escribí esto. Ni Big Bang, ni antes ni después. Eterno e infinito, inspirar, expirar. Y de ahí la constante expansión, expiración e implosión, inspiración. Solo apreciamos el resultado expansivo de la expiración. Cada pestañeo es una emisión de ondas. Lo anterior era el ojo abierto. Cada palabra, sonido que emitimos, es una emisión de ondas que participan en esa constante expansión. Pensemos en nuestro cuerpo recién nacido o incluso antes. Diástole, sístole. Va creciendo, se va formando, hasta eso que se ha dado en llamar muerte, que no es más que la implosión previa a la explosión, expiración de las células, que aún permanecen y se fusionan con el resto del todo, que nunca es todo, porque sigue en eterna e infinita expansión, pero no lo apreciamos. No sé, es un poco complicado, la verdad, es mejor leído. Es magnífico. Es la mentalidad hindú, eso es al final, ¿no? El Brahma ese que explota. Pues lo tenéis en mi muro de Facebook, que bueno, es Sheve DZ, Sheve con X y con B, DZ, y del día 12 de abril. Pero que es un recuerdo de tus recuerdos. Entonces yo lo cogí, hice un copia-pega y pues hace 2 años, y entonces lo titulé lo que escribí ahora hace 2 años. Y ahí está. Por si alguien quiere leerlo, pues... Magnífica reseña, ahí lo tenéis. Y es mío, es algo que lo escribí corriendo, escuché aquello y digo, ¿cómo? Que estaba harto, ya estaba harto, hacía mucho tiempo que me decían, no, es imposible, no hay ningún Big Bang, no puede ser, como lo de los agujeros negros, es una mandanga, están diciendo una cantidad de tonterías con lo de los agujeros negros, que se traga hasta la luz, que no es eso, míralo desde dentro de nuestro cuerpo, en fin, bueno. Y para terminar con el coloquio, ¿qué diferencia hay entre ese mundo, entre Eus o Us y el mundo posterior material? ¿Qué diferencia hay? Hombre, pues que en Us, eso por llamarle mundo, por llamarlo, no existe, en Us no existe más que las conciencias, o sea, solo son pensamientos. Cada pensamiento es un individuo. Qué pena que el español y los idiomas romances tengan masculino y femenino, es una pena. Ahí también la han fastidiado, pero bien fastidiada. Pero bueno, pues ya digo, el euskera y el inglés, por ejemplo, no tienen. No hay individua, bueno, en fin. Miembro. Entonces, son solo pensamientos que todavía no ni necesitan ni les ha apetecido crear. O sea, no existe ni la luz ni la oscuridad, ni la materia ni la energía. Ese mundo, la diferencia, José, está en que todavía no hemos creado nada, ni falta que nos hace, solo existimos los pensamientos. Y que quede claro, cuando digo pensamiento, estoy diciendo también conciencia eterna, estoy diciendo individual. En fin, un ser individual que solamente se identifica con lo que llamamos ego, o yo, o neu. Neu es, digamos, el ego. Yo he decidido que en euskera eso llamarle ego es un absurdo, porque existe neu, que no hay, es que está tan clarísimo esa N-E-U gañea encima. Entonces, solo existe eso. Creo que está contestado, ¿no, sí, José? Y la otra diferencia, que no solamente en este otro mundo del que estamos hablando existen los aparatejos y la materia y tal, sino que la luz, la oscuridad. Sin embargo, en Us no cabe y lo único que sí sé, durante un tiempo no sabía yo, digo, pero sabemos que hay más.
Y digo, sí, claro que sabemos. Entonces ahí digo, somos uno, no somos uno. Podemos interconexionarnos. Sabemos que existen, que hay otros Nineu, pero no necesitamos, o sea, no decimos, ¿qué tal estás? No, no, no. En todo caso, podemos colaborar para crear algo, para experimentar. Y además podemos crear algo para experimentar solo yo. Imaginaos, vosotros dos sois dos conciencias eternas, dos pensamientos que, mira, conmigo decidimos crear una cosa, pero simplemente para que experimente José. Digo, bueno, va, ya nos contarás. Y ala. O yo. O para experimentar los tres. No sé, yo lo veo así de claro. No puede ser de otra manera. Es que... Pero al final lo que estás diciendo, Cheve, nos hace que tengamos grandes virtudes, no, grandes posibilidades, pero también una gran responsabilidad, porque es que al final... Ninguna. Bueno, responsabilidad en el sentido de... No responsabilidad, sino de usar ese poder que tenemos de buena forma. Eso es lo malo, que no sabemos. No sabemos gestionarlo. Nada, no, como no estamos experimentando, hemos cometido muchísimos errores. Por eso hemos creado máquinas para que creen máquinas para nosotros experimentar. Hemos creado de repente, sí, cosas que nos han salido muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a hacer, pues eso, como Terminator, vamos a hacer una que se encargue de hacernos, en lugar de nosotros crear para experimentar, digamos, hacer automóviles para meter, vamos a hacer que los hagan. Vamos a hacer unas conciencias que no son eternas, unas conciencias artificiales que se dediquen a lo que en lugar de nosotros crear, no la creen ellos. Sí, pues mira, lo que han hecho, crear de forma que nos encierran. Pues como nos han engañado. Ahí está, la manzana de Eva. Y luego el error de... Claro, es que, ¿cómo vamos a saber que podía existir eso que ahora llamamos maldad? Si lo hubiéramos sabido, no habríamos cometido. Y ahora, por eso, si volvemos a Eus, tenemos que echar una... O sea, ya mira, si volver a Eus y pasar de todo no me parece bien. Yo creo que si volvemos a Eus tiene que ser para ver cómo podemos hacer para que esto... Y creo que lo estamos haciendo. Estamos haciéndolo ahora con lo que estamos hablando y además creo que está viniendo gente, porque están viniendo pensamientos, conciencias de Eus que están consiguiendo cositas y... Pero ¿qué pasa? Que esta gentuza siempre ha hecho, cada vez que aparece gente con empatía, gente que está en contra del sistema, desde hace 2000 años, los crucificaban, no había ningún Jesucristo, pero había mucha gente que, pues los luego mal llamados cátaros, que de ahí viene esa religión. El cristianismo viene de lo que luego se llamó catarismo, que ellos mismos se llamaban hombres y mujeres buenos. Y son los precursores del cristianismo. Entonces esta gente estaba en contra incluso de la procreación. Estaban en contra de... eran vegetarianos, los hombres y mujeres. Y estaban en contra de pagar impuestos, de los gobiernos. O sea, eran gente anárquica completamente. Estaban por la anarquía. Y eso pues al sistema le fastidiaba muy mucho. Entonces, ¿qué hacían? Pues ya los tenían dominados, se cargaron los más importantes y engañaron a la gente que menos influencia tenía y les dijeron que, oye, vuestra doctrina y tal, sí, la que llamaron después cristianismo, basada en ellos. Les engañaron, mataron a los más, digamos, los más preparados y las más preparadas y les engañaron diciendo que vuestra doctrina va a ser eso. La gente esta ya en el siglo III ya acabaron con todos ellos y después los pocos escaparon, pues luego sé que sí se fueron ahí a Montsegur y toda esta historia. Bueno, entonces ahora también quieren hacer lo mismo. Ahora, pues a los que nos vamos alejando, los que preconizamos en la anarquía, el anarquismo no, la anarquía. No tiene que haber anarquismo, todo lo que termina en ismo, cuidadismo, Y entonces quienes pregonamos la anarquía, el no votar, el no participar, la sencillez, esto no les interesa para nada. Pero cada vez tenemos fuerza. Entonces, como saben dónde estamos, vienen a por nosotros de diferentes maneras. Y nos pueden liquidar a través de los aparatos electrónicos. Tener claro que vienen a por nosotros. Entonces, la diferencia que hay con respecto a hace 2000 años, hace 600, hace tal, que en muchas ocasiones con Krishna también pasó lo mismo, con Buda, cada vez que aparece un mesías que se lo inventan,
Previamente, un siglo antes o dos, pues se han cargado a toda la gente que preconizaba lo mismo que estamos preconizando. Y ahora pues vienen a por nosotros. La diferencia es que nosotros sí lo sabemos y que tal vez podemos evitarlo. O, si no evitarlo, hacer que mucha gente, en proporción con respecto a hace 2000 años o hace 600, que mucha gente se entere de esto y consigamos derrumbar esta historia. Pero siento decir que no hay nada que hacer, que la única solución es la desaparición de la... O sea, esto es una sarracina increíble. O sea, mira el planeta como está destrozado, no les importa absolutamente nada, no tienen ninguna compasión con los árboles, echan bombas, y no solamente las personas, los árboles, los animales, todos. Y eso nunca hablamos, no ha habido bajas personales, dice Jolín, pues han matado no sé cuántos caballos, hormigas, lo que haga falta, árboles, naturaleza, no les importa. Entonces, siento decir que, por una parte, tengo la buena noticia de que podemos ir a Auschwitz, y ahí es la libertad absoluta, somos absolutamente libres. Y aquí, siento decirlo, o sea, me alegra decirlo, que tenemos la capacidad de volver y de salir de la libertad absoluta. La podemos conseguir incluso desde este cuerpo, cosa que yo antes no lo tenía tan claro, pero ahora lo veo, sé que sí. Es muy complicado, pero se puede. Y también que no hay nada que hacer, que tenemos que renunciar a este mundo de la materia. Es el mundo de la materia, no puede ser. No nos interesa porque es para sufrimiento y para que vivan estas gentes que no tienen empatía, que no tienen sentimientos ni emociones. Solamente estamos para eso. José, ¿quieres añadir? No. ¿Quieres añadir algo o comentar algo más? No, nada más, porque ya ha sido casi 2 horas de intenso diálogo, y simplemente sería añadir cosas a lo que ya hemos dicho y sería redundante. Bueno, Cheve, y bueno, pues para los oyentes que hayan tenido el tiempo, la dedicación de escucharnos hoy, ¿quieres concluir con algo, Cheve? ¿Quieres dejarles algo, algún resumen, alguna síntesis más significativa de todo lo que se ha comentado aquí? No sé, que procuremos, es muy fácil decir que nada, que no tengamos miedo, no es fácil, ya no tengo miedo a nada. Y sobre todo, desde la sencillez, buscar la amistad. No hay nada como eso, nada. Y que la gente aprenda a dejar fluir lágrimas de emoción. Que la gente se emocione hasta el punto de que le fluyan las lágrimas. Porque se siente una libertad muy, muy, muy grande cuando se sueltan, incluso en solitario, lágrimas de emoción. Que se puede sentir esa emoción incluso con una canción, una frase. Que nadie renuncie no a llorar, sino sí a llorar incluso, pero de emoción. Y estoy hablando de emoción positiva. Algo que nos duela, que sintamos como doloroso, que nos emociona y nos hace soltar lágrimas, nos da muchísima libertad. Y si además eso lo compartimos con otra persona, estamos más cerca de la amistad. Y las alas más potentes que podemos tener, las conseguimos con y desde la amistad. No hay nada más potente que la amistad. Nada. Bueno, si sirve de algo este colofón. Magnífico, Cheve.
Muchas gracias por Ah, haber estado aquí en este punto de inflexión tan especial y haber podido contar contigo con integridad y en exclusiva, además, solo contigo, para ampliar todos estos temas que eran abundantes y son también muy necesarios y reveladores como los que hoy hemos tenido aquí en Punto de Inflexión. Un fuerte abrazo, Xebe. venga, Igualmente. gracias a vosotros, Eskerrik asko, besar cada un bat. Un fuertísimo abrazo también desde aquí. Pues hasta aquí llega este punto de inflexión 29º, donde una vez más hemos tenido un interesantísimo coloquio, esta vez muy revelador, con Xebe Díez. Pues sí, ha sido muy interesante el coloquio y ha sido muy esclarecedor en toda la temática que llevamos desde hace ya varios programas con Xebe. Y espero que os guste también a vosotros. Pues hasta aquí llega este punto de inflexión y nos vemos muy pronto en el próximo. Un abrazo para todos y todas. Hasta la próxima.